La cultura no es un montón de ideas al azar, sino es un conjunto de acciones que por lo general realizamos como sociedad. Una de las características de la cultura es que ésta se puede aprender. Es decir, que un niño puede aprender de su cultura. Un ejemplo viene siendo el idioma o el alfabeto, porque aunque usted no lo crea, el alfabeto y el idioma es algo que es considerado como cultura. En esta parte podemos encontrar la enculturación y la aculturación. La aculturación es cuando alguien aprende sobre otra cultura. Es decir, que si nosotros como mexicanos nos vamos a un lugar muy lejano a nosotros, séase Japón, podemos aprender algunas partes de su cultura, por ejemplo, idioma y cómo escriben. Claro que esto puede presentar algunos problemas, ya que en el mismo caso hipotético en que nosotros estemos en Japón, en algún momento nos podríamos topar con alguna persona que sea racista o que tenga xenofobia. La xenofobia es cuando alguien le tiene miedo o no tolera a los extranjeros. Y el racismo, pues qué decir, es simplemente cuando alguien se cree superior por, por una diferencia de razas. También podemos añadir que la cultura es compartida. Esto va muy de la mano con el anterior, que era que la cultura se aprende. Un claro ejemplo podría ser lo que se nos presenta en la serie de Netflix 13 Reasons Why, en la cual podemos observar cómo un adolescente que dejó grabado en unos cassettes algunas notas, el cual quiere que se pase de estudiante en estudiante, con el propósito de que ellos puedan entender lo que ella quería, lo que ella sentía. Al escuchar la cultura y la naturaleza, nos podemos imaginar naturaleza tal como ríos, lagos, bosques, etc. Pero en realidad esto no es muy así. En realidad esto se quiere referir más a que en diferentes lugares las cosas más simples o básicas, o vaya la redundancia, naturales que nosotros podemos hacer, se pueden hacer en diferentes lugares de diferente manera. Volviendo al ejemplo de Japón, nosotros solemos ir al baño a hacer nuestras necesidades en una taza sentados, pero ahí en Japón tienen la costumbre de hacerlo en cuclillas. Un ejemplo aún más claro podría ser cuando nosotros, viendo alguna película o serie estadounidense, observamos que ellos suelen cenar más temprano. Eso es simplemente por las diferencias de la cultura y la naturaleza. Ahora que estamos hablando de Estados Unidos, nos remontaremos a un ejemplo un poquito más antiguo, cuando Inglaterra conquistó la parte norte de América. Inglaterra cometió etnocidio y genocidio al momento de conquistar los Estados Unidos. Esto porque al momento de llegar no hicieron lo mismo que los españoles, que fue cruzarse con los indígenas, sino que ellos quisieron exterminar por completo a los antiguos habitantes de esas tierras. Ahora, si hemos estado poniendo la suficiente atención, nos podemos dar cuenta que prácticamente la cultura lo abarca todo. Eso quiere decir que podemos encontrar cultura en casi cualquier lado. Un ejemplo sería la película de Star Wars, que no importa si no la conoces o eres fan, prácticamente alguna vez has oído hablar de ella. Star Wars es una película muy conocida y esta está dentro de la cultura pop o cultura popular. En dicha cultura podemos encontrar las cosas más tontas que se nos podrían ocurrir. Nosotros lo consideraríamos como tonto, pero en realidad forma parte de la cultura actual. Y por último, la cultura está integrada. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura se relaciona con todo. Por ejemplo, en la antigüedad los matrimonios eran muy jóvenes. Eso quiere decir que la gente se casaba alrededor de los 20 años. En nuestra actualidad esto no podría ser más diferente, porque actualmente la gente se suele casar a una mayor edad, como a los 30 años casi, o inclusive no llegan a casarse. Al igual, me gustaría destacar qué es la subcultura, porque considero que es igual de importante que la cultura. La subcultura no es más que otra cultura que surge dentro de una cultura mayor. Un ejemplo sería que en Yucatán
donde la cultura es más colorida, la forma de vestir. Existen los que son, bueno, existían los que eran personas emo. Eso es así porque la cultura mayor, que es la yucateca, tiene una subcultura la cual es una minoría que es emo. Desde mi perspectiva, eso es lo más importante para destacar sobre la cultura. Gracias.